Hola amigos, bienvenidos a una nueva tertulia de la alternativa esta tarde, día miércoles. Hoy con un poeta quizás no muy conocido en Chile. Su obra a nivel global transcurrió más en el mundo, en su universo, en lo que es en México, donde es considerado uno de los grandes poetas del siglo XX por los hermanos mexicanos. Es Jaime Sabines, y yo les presento a Jaime Sabines Gutiérrez, quien nació el 25 de marzo de 1926 en Chiapas. Sabines es de un origen libanés. Su padre, Julio Sabines, y su madre vivían en el Líbano a fines del siglo XX. El Imperio Turco Otomano tenía totalmente ocupado esa región y sus padres huyeron de ese imperio tan beligerante, porque se temía mucho que en algún momento dado sus hijos cayeran en manos que estaban muy pequeños, en manos del ejército turco, y los obligara a ir a las diferentes guerras que se estaban librando. Más tarde, en la Primera Guerra Mundial, se dio el hecho y la familia Sabines emigró a Sudamérica. Por problemas económicos, partió primero padre y madre, llegando a La Habana, y después sus tíos harían, en un segundo viaje, enviarían a los niños, los que por problemas económicos llegarían a la isla de Martinica, una isla que está, digamos, entre ese gran puente entre lo que es el viejo mundo y el nuevo mundo, especialmente lo que es Centroamérica. Por esas cosas de la vida comienza lo que hablaba antes con mi amiga Floyd, que la verdadera historia de esta especie de conde de Montecristo, que fue su padre, de Jaime Sabines, Julio Sabines, su padre. Este niño con sus hermanos desembarca en Martinica y empiezan a curiosear la isla, el mercado, y por esa cosa de la vida el barco se va y quedan abandonados en la isla. Su padre y sus hermanos nos empiezan a buscar siendo niños, empiezan a pedir limosna, y una señora rica de esa isla entre comillas, los adopta. Y cerca de 2 meses lo llevó a su casa, les dio de comer, y les consiguió un pasaje en el próximo barco para volver a donde están sus padres en La Habana. Y así continuar. Cuenta el mismo Jaime Sabines, por los recuerdos de su padre, que apenas el barco abandonaba la isla de Martinica, a los minutos se oscureció el cielo de la isla, hubo un gran terremoto y el volcán entró en erupción, provocando una erupción tan gigantesca que la isla desapareció. Murió el 99% de la isla, incluso la señora que los había querido y los había atendido, y no podían creer. De hecho, hubo un gigantesco tsunami. De hecho, el barco casi se dio vuelta en alta mar, pero los niños quedaron siempre muy marcados, aterrados por este gran evento cataclísmico, apocalíptico que había ocurrido en la isla de Martinica. Esta gran explosión. Llegan a La Habana de principios del siglo, muy traumatizados por lo que habían vivido. De hecho, todas las personas y todos los parajes y todo el mundo que habían conocido había desaparecido en este apocalipsis que había ocurrido por una gigantesca explosión que había hecho desaparecer todos sus recuerdos, y los tenía ahora, eran en sueños. Ellos llegan como les conté, a La Habana. Este es el padre de Jaime Sabines, en el barco. Y en La Habana, como las personas que están en migración empezaron a tratar de tener contacto con ellos. Sus padres venían de un pueblo del Líbano llamado Safin. Entonces los cubanos decían: los de Safin acá, los de Safin allá, los de Safin acá, los de Sabina allá. Al final quedó Sabines. Y eso se escribió textualmente en las partidas de los registros de ingreso a Cuba. Entonces fue a llamarse Jaime Sabines por una deformación del apellido, de lo que es la lengua que va mutando. Era muy típico de la época. Muy típico, claro, ocurría mucho. Es muy notorio en la película de Werner Herzog, Fiscarrando, donde este alemán que viene a instalar una gran teatro de ópera arrastrando un barco hacia el Alto Perú, hacia la selva del Amazonas. Su apellido es Fitzgerald, pero los indígenas le dicen Don Fiscarraldo. Entonces van mutando tú sabes, todo. Y bueno, y Sabines, por ser de Sahin, al final terminó siendo Sabines. Y vivieron en Cuba hasta cerca de los 18 años, y en un momento dado
el padre de Jaime fue enviado por a México, donde había otro tío que tenía una buena situación económica, porque todos ellos, esta gente en Líbano se manejaba muy bien en lo que es las telas, el comercio. Claro. Como Comerciante. le decían árabes, a todo el mundo le decían árabes, fueran sirios, palestinos, todos eran árabes, y así se les conoció en gran parte de Sudamérica, como los árabes. Julio Sabines se da cuenta que en México hay una guerra civil, que están las fuerzas de Pancho Villa, que están las fuerzas de Zapata, que están las fuerzas de Carranza, que vendría Huerta, Obregón y bla bla, una guerra civil que duró cerca de 10 años, y él ingresa al ejército federal, y por su tío, que era una especie de alguacil, alguien que apoyaba al ejército federal, rápidamente Julio fue ascendido al grado de capitán sin mayor esfuerzo, y entonces comenzaría una serie de aventuras en esta guerra civil, y después sería ascendido al grado de mayor, que sería el grado tope que él tendría en esta contienda. Según lo que estuve investigando, según los mismos recuerdos que Jaime Sabines tenía, era que un coronel del cual Julio Sabines era ayudante, le pidió que lo acompañara a visitar a una niña muy bonita que era hija de uno de los fundadores del estado de apellido Gutiérrez, del estado lo que hoy sería después Chiapas. Acá tengo el nombre. Y resulta que se estaba completamente enamorado de ella, este coronel, pero resulta que esta niña, Soledad Gutiérrez, estaba mucho más prendada de Julio Sabines. Después que terminó esta pequeña velada, se dio cuenta Julio, el mayor Sabines, que esta niña estaba enamorada de él, y entonces, a la manera de los mexicanos desde la época, le dice: bueno, esto lo arreglamos a la manera de los hombres, sáquese su pistola, mi coronelito. Entonces el coronel dijo: no, yo me retiro de esto, te la dejo a ti. Y así Julio Sabines se casa con esta niña, y nacerían de ahí lo que sería la familia Sabines: Juan Sabines, Jorge Sabines y Jaime Sabines. El que tenía el don, digamos, de la escritura era Jorge, el segundo hermano, ya que Jaime era el menor. Pero había un concurso literario en el colegio donde por la edad que él tenía no podía participar. Era hasta 14 años y él era mayor. Entonces le pidió a Jaime que él firmara. Por lo tanto, el primer premio que ganó fue un plagio, así parte de la carrera de él. Se lo escribió el hermano. Se lo escribió el hermano, claro, pero el hermano quería ganarlo él, pero necesariamente alguien tenía que concursar, y bueno. Y así comenzaría. Y recordaría a Jaime Sabines que su padre, Julio, no sabía leer ni escribir, pero sí de memoria sabía partes del Cantar de los Cantares, de las Mil y una Noche, y se manejaba con un montón de historias, o inventaba historias del Cartel del Roldán, o historias anónimas, o partes de los cuentos árabes que eran muy hermosos, o partes incluso del Corán que les declamaba o los recitaba, lo que avivaba la imaginación de Sabines. Terminando lo que es la primaria acá en Chile, los únicos que tenía más habilidad para estudiar, según todos sus hermanos, era Jaime. Entonces se hizo una pequeña reunión y se pidió que Jaime pudiera estudiar, terminar la secundaria o el bachillerato en aquella época. Y así comenzaría después algo que continuó estudiando medicina, después terminó y siguió estudiando Lengua castellana. licenciatura, claro, en la UNAM. Sí, sí. Y para comenzar, un poema, claro. Y se llama Espero curarme de ti. Leeré una parte. Después dejaré que mis amigos aquí hagan un comentario si lo conocen, si no lo conocen. Hablaremos un poco del que ocurría en América en aquella época, que ocurría en el México de esa época. Y espero curarme de ti. Espero curarme de ti uno de estos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible siguiendo las prescripciones de la moral de turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra, y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, sí, porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cuando te digo que te quiero, cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes y las mías
yo te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que te decía, te quiero. Ese es un poema que se llama Espero jurarme de ti. Y hablamos la conversación, pues, Flor Lili. ¿Lo conocías? ¿Te gusta? ¿No sabías algo de él? Bueno, mira, mucho no sabía de él, lo confieso. Especialmente la biografía que tú Claro. has relatado acá. Algunos detalles, pero no conocía la mayor parte de su obra. Claro. Algunos poemas sí había leído y de nombre sí lo ubicaba. Creo que la más grandeza de Sabini es que nació en la misma fecha que yo. Ah, El 25 de marzo. Claro, él nació en 1919, creo. Yo mucho después, pero... Bueno, me llama la atención, fíjate, el estilo de este poeta. Creo que leí bastante, estuve hasta las 3 de la mañana mira. leyéndolo, sí. Entonces él tiene un poco de eso de que tenía Shakespeare cuando escribía poesía y de jugar con las palabras, Sí. de hacer juego de palabras y hacer liviano, ponte tú, lo que en el fondo era un drama. Entonces, en eso yo creo que residía el genio de él. Jugaba mucho con las palabras y te podía estar relatando una cosa muy triste que finalmente te parecía a ti muy lúdica. Y no era en absoluto lúdica. O sea, para leerla sí, pero no para entenderla. Entonces, Como un sarcasmo. yo, claro, era una ironía también y como riéndose de sí mismo. En el mismo poema que tú acabas de leer hay bastante de eso. Me gusta él cómo escribe. Me gusta la poesía de este mexicano. No es comparable, claro, con los grandes como lo fueron Neruda o la Mistral o Octavio Paz, los grandes poetas que conocemos hasta ahora. Por eso yo creo que nunca fue postulado para el premio Nobel. Claro. Pero él escribía, era muy intimista para escribir. Y yo creo que era honesto también al expresar sus sentimientos, con una sencillez de la palabra, pero que él la trabajaba muy bien. Era como la elaboraba muy bien, entonces eso se transformaba en una metáfora que tenía una profundidad escondida que tú tenías que descubrir leyéndolo. Claro. Y así lo hice y me gustó. Me gustó, no mucha retórica, él siempre iba como se dice, a lo más esencial del sentimiento y es un vocabulario simplista también, que todo el mundo puede entender. No era un vocabulario intelectual solo para las élites, como ahora, que ahora ustedes saben, ¿no?, que se ha intelectualizado mucho la poesía, entonces es difícil con tanta aforismos y metáforas y imágenes hacer una conclusión de qué es lo que el poeta quiere decir al escribir su poema. Eso es no es una crítica, pero sí es lo que esa sensación me da en muchos poetas hoy en día, especialmente nacionales. Bueno, eso, y yo creo que eso es todo lo que puedo decir de Sabini. A mí me gusta. Lo encuentro, como digo, un poeta diferente a los que había leído hasta ahora. ¿Puedes leer Los Amorosos? Sí, voy a leer. Espérate un segundito.
Jaime Sabines. Jaime Sabines, aquí está. Se me había perdido, yo lo tenía listo, pero... Ese poema es como el himno de los... En México es el gran poema que todo el mundo sabe de memoria, los colegios, todo. Es como Claro. de hecho, a él siempre le pedían ese poema. Aunque no es para escolares, es para bien para adultos. Sí, claro, pero todo el mundo Claro, sabe, porque es como acá Neruda. te cuestiona... Claro, que saben, como un himno Claro. generacional. También habría que hablar de la señora de él, a que él estuvo casado siempre con la misma mujer, Sí. a pesar de escribir Los Amorosos, Exactamente. que te hablaba un poco Sí. de... No lo encuentro acá, pero... A ver, Pero, espera. pero búscalo, yo ¿De qué puedo leer. puedo? Lee mientras Sí, tanto. yo leo otra cosa. O sigo hablando un poco de él. Sí, Jaime Sabines ingresa a estudiar medicina, pero aquí entra la gran contradicción entre alguien muy sensible que terminó siendo atormentado por estas clases de anatomía. Él pensaba, yo que soy tan sensible a todo esto, la sangre, después voy a tener que estar haciendo autopsias, estudiando, no sé, claro. cuerpos, viendo fetos, no sé, analizando el laboratorio. Es un mundo muy frío que él realmente terminó odiándolo. De hecho, un día que va de vacaciones a ver a su padre, al mayor Sabines, le dice que él no quería seguir estudiando medicina. Y yo le digo, bueno, ¿para qué estudias medicina? Y él le dice, pero yo pensé que tú querías que estudiaras. Yo nunca te pedí que estudiaras, yo pedí que tú estudiaras lo que quisieras. Sintió un alivio, abandonó la carrera de medicina y a finales ya del año 50 publica un libro que sería uno de los fundamentales dentro de su trabajo, que es Oral, con H, relacionado con las horas, claro. Y también el mismo año La Señal. Y tuvo muy buena crítica de la prensa especializada de la época y de los escritores de la época. Y rápidamente, cuando él publica en el año 52 Adán y Eva, él ya era un poeta, digamos, con la gran promesa de la poesía mexicana. Era alguien que todo el mundo que quería conocerlo, los poetas jóvenes viajaban a conocerlo. Pero como él había dejado su carrera de medicina, entonces tenía que hacer algo. Y por lo tanto vuelve a su pueblo y su hermano le ofrece trabajo en una tienda de géneros, de cortes, de género, no sé, de telas. Y el poeta, los que lo conocieron en aquella época dicen que él estaba con las reglas cortando todos esos cortes de género que eran muy comunes para aquellos años. Y a pesar que él tenía una especie de discurso que decía el poeta debe ser completamente libre, vivir solamente de la poesía, las letras deben ser solamente 7 metros de tela que estaba cortando ahí con tijera. Entonces él también sufría mucho en parte de que eso, que también que tenía una especie de taller literario donde se reunía con los poetas jóvenes en la parte trasera de ese taller, de esa tienda de telas que era de su hermano. Él dice que en aquella época él fue muy influenciado por la Biblia. Él dice que quizás no en lo religioso, pero sí en una forma espiritual que fue construyendo la sensibilidad y la estética del poeta. Él también escribía sobre Dios. Claro, sí. Que Dios bendiga a Dios es un poema maravilloso sí. que tiene. Él dice que fue durante 6 meses nerudiano, fue durante 6 meses seguidor de García Lorca, mistaliano, de Rafael Alberti, no sé, de Juan Ramón Jiménez. Está en esos periodos que la juventud uno va buscando su voz, su propia voz interior, hasta que lo logra. Hasta que lo logra y bueno, ya está claro que él jamás se pensó como un médico y bueno, pero tiempo después regresaría a la universidad a estudiar filosofía y letras en la UNAM. Y en su epistolario él recordaba que llegó a una calle, en el DF llegaría a una calle llamada Cuba, donde sería como un epicentro del mal vivir, claro. Había prostíbulos, había claro. lugares donde había baile toda la noche y él vivía frente a ese lugar y toda la noche había rumba, y entonces era imposible no meterse en la vida bohemia, bueno, es parte de... Ahí conoció a Rosario Castellanos, también se hizo amigo de Juan Rulfo, de Margarita Michelena, bueno, así pasó... y sí. Claro, en parte de lo que serían sus estudios formales, entre comillas, de letras. Y su afición por la literatura. Claro, él ya era considerado un poeta consagrado en los años 50, ya en los 60 ya Sabines ya era un nombre. Sí, mira, primero permíteme que lea este poema que se llama Amor mío, mi amor, que me gusta. Y dice... Amor mío,
Mi amor, amor hallado de pronto en la ostra de la muerte. Quiero comer contigo, estar, amar contigo. Quiero tocarte, verte. Me lo digo. Lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada. Lo dice este dolor y mis zapatos, y mi boca y mi almohada. Te quiero, amor, amor, absurdamente, totalmente, perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas y diciéndote adiós, yendo a tu lado. Te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de ese cuarto a solas, en las sábanas tibias de tu cuerpo, donde se duerme un agua de amapolas. Cabellera del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, amor desenterrado. Voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies a tu muslo y tu costado. Wow. Si quieres leo el otro. Sí, dale, o dale. La que tú dices de amoroso. Amorosos, amorosos. Los amorosos. Bueno, los amorosos en realidad, yo no sé si en México a los hombres muy fogosos les llamarán amorosos, pero a eso se refiere el poema Claro. más bien. Entonces voy a leerlo así. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos. Entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, como Renato. No pueden Al minuto. hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se lo comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos a cazar fantasmas. Se ríen de la gente que lo saben todo, de las que aman perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda confirmación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada, en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas.
los amorosos se ponen a cantar entre los labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando, llorando la hermosa vida. Maravilloso, maravilloso. El año, habíamos hablado que el año 52 publica el poemario Sabines Adán y Eva, y al año siguiente se casa. Se casa con Josefa Rodríguez Chepita, que fue su... ellos se conocieron desde muy jóvenes, ellos tuvieron una relación tormentosa que volvían, se separaban, volvían, se separaban. Bueno, y durante esos periodos ambos tuvieron también algunos romances. Y volvían a separarse, y volvían. Pero al final se casaron en 1953. Recordemos que ella pertenecía al estado de Tuxtla Gutiérrez, que sus padres eran los fundadores de ese estado. Y digamos que bueno, después tuvieron 4 hijos: Julio, Julieta, Judith y Yasmín. Sabines, con el paso del tiempo, se llegó a convertir en una institución, en el poeta más famoso de México. Incluso tuvo muchos problemas con Octavio Paz por la cosa del ego. Octavio Paz veía cómo él, a pesar que él era un premio Nobel, como Sabines era mucho más popular que él. En la calle la gente corría a abrazarlo, a él se habían formado grupos que entre comillas no lo querían mucho Octavio Paz. Entonces ocurrió lo mismo con Carlos Fuentes, que hay una anécdota que Sabines va a saludarlo y Fuentes le dice: sí, conozco tu trabajo, pero hablemos mal de otras personas, porque nosotros ya... Lo que hizo que Sabines dijera: que se cree este pendejo que vine a pedirle que escribiera bien de mi obra, y nunca más le dirigió la palabra. Bueno, voy a leer un texto de Jaime Sabines. Creo que es de su tercer poemario, que, a ver, claro, que es Adán y Eva, y aquí está. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor, de amor de ti. De urgencia mía, de mi piel de ti. De mi alma de ti y de mi boca. Y del insoportable que soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros. De ese desgarrado partido me muero, nos morimos. Morimos en mi cuarto en el que estoy solo, en mi cama en el que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío en el cine, y en los parques, y en los tranvías, y en los lugares donde va mi hombro, acostumbrado a tu cabeza, y mi mano, tu mano, y todo yo. Te sé como yo mismo. Moriremos en el sitio que te he prestado al aire, para que esté fuera de mí, y en el lugar en que el aire se acaba. Cuando te echo de mi piel encima, y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrante, y te siento interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos. Cuando te echo sobre mi piel, y nos conocemos nosotros, separados del mundo, dichosa, penetra, y te siento interminable. Es muy buena. Qué buena. Muy buena esa poesía. Este poema lo había escuchado, no sabía que era. ¿Sí? Jaime Sabines. Sí. ¿Verdad? Con Joaquín Sabines. Joaquín Sabines. No, nada que... Yo recién dije Joaquín Sabines. No, Año... Cuando preguntaron en delante de quién es la tertulia, Joaquín Sabines. Año 56. Escribe un poema que fue muy cuestionado, Tarumba, que fue, digamos que no fue entendido. Incluso gente de los mismos poetas decían: ¿cómo puede ser tan egoísta de escribir algo que lo entiende solamente él? Y este periodo ocurría cuando él estaba en su tienda, la tienda de su hermano, vendiendo telas y todo eso. E incluso llegaron algunos poetas de otros lugares a conocerlo, y algunos le dijeron: sí, vengo a felicitarlo, venía a conocerlo a usted, don Jaime, y a felicitarlo por este gran poema Tarumba, que en el fondo... hoy en día, y bueno, en aquella época fue algo que más bien algo esférico, cerrado, que no fue comprendido por los poetas de la época. El año 61, diario, semanario y poemas en prosa fue lo que continuó. Jaime Sabines también tuvo una, como hablábamos delante con Florilito, también una actividad política. Él fue miembro del PRI, él fue diputado, también estuvo fue unos representantes de un congreso del Distrito Federal. Él participó muy en la política contingente del gobierno del PRI, que ha gobernado o gobernó por gran parte del siglo XX en México, desde el triunfo de la revolución, entre comillas, porque fue una guerra civil interminable entre muchos bandos. Sí. Y cayeron presidentes y se armaron. Y quizás quisiéramos conversar un poco, detenernos ahí en ese punto.
porque es el tema que subyace. Su padre llega digamos, del Líbano a Cuba y de ahí se enrola en el Ejército Federal. Porfirio Díaz, que era el dictador de aquella época, digamos 1910, es derrocado y los caudillos de la época que continuaron, que vendría siendo Carranza, después se abrió el levantamiento en el sur con los indios, con nuestro querido Zapata, en el norte vendría el centauro Pancho Villa, y en México también habría un enfrentamiento porque después caería Carranza, llegaría Álvaro Obregón y habría una guerra civil a gran escala, donde al final terminaría con la ocupación de Zapata y Villa entrando pero después de muchas cosas. Bueno, durante ese periodo también estalla la Primera Guerra Mundial en Europa y Estados Unidos acude a ese evento, a esa conflagración, claro. Y también Pancho Villa invadió parte de los Estados Unidos, fue la única invasión que se registra en el siglo XX en los Estados Unidos. Entonces ocurría, en ese contexto estaba el padre de Jaime Sabines en el Ejército Federal, digamos, en la institucionalidad. Hasta que por a veces motivo, la guerra civil termina, asesinan a Zapata, asesinan a Villa, a los caudillos, entonces se instala, digamos, una especie de gobierno y un partido revolucionario institucional que fue el que siguió gobernando gran parte del siglo XX, yo creo que hasta el año 2003 o 2000, cuando asume Vicente Fox, que fue el primer presidente que no era del PRI en no sé en cuántos años, 90 años, una cosa así. Bueno, y es el periodo en que, claro, donde estaba el padre de Sabines y el partido del cual él militó, el Partido Revolucionario Institucional, del cual él, como ya hablamos, él fue diputado por el estado de Chiapas, del 76 yo creo a los 79, cosa paradojal. Cuando es el levantamiento armado en Chiapas con el subcomandante Marcos, Sabines critica mucho a la figura del subcomandante, lo que hizo que gran parte de la intelectualidad mexicana se fuera contra él, lo atacara, porque cayó en grandes polémicas, aparte de las que estaba haciendo Octavio Paz, y aparte de las que hacía la intelectualidad francesa, con Filó Boluarte, que hacía Galeano también, todo el mundo pendiente de lo que ocurría en ese Chiapas, y donde él era uno de sus diputados. Entonces se formó toda una polémica, entonces la política tocó sí o sí a lo que es el quehacer estético, poético de gran Jaime Sabines, y digamos hasta su muerte le penó el haber condenado a los zapatistas y a toda esa nueva, cuando se pensaba que los tiempos románticos habían acabado, emergían desde la selva, la Candona, este puñado de indígenas, estos comandantes, y no se sabía si subcomandante era un actor de teleseries, se dijo mucho, después no se sabía si realmente era alguien que venía de Suiza, que había sido criado por los indígenas, después criado en Suiza, o entrenado en Cuba. Al final era un ser mitológico que venía saliendo de la selva de la Candona, en Bartolomé de las Casas, y todo lo que fue, todo lo que significó Marcos en la cultura pop y lo que fue la política, y las preguntas que hacía Sabines siempre. Subcomandante, ¿qué hará cuando se saque el pasamontañas? Como lo dijo Octavio Paz. Subcomandante, como lo dijo el filósofo francés Pierre, no sé cuánto. ¿Qué hará cuando se saque el pasamontañas? Subcomandante. Y él le voy a preguntar, yo le voy a preguntar lo mismo. ¿Qué hará usted cuando se saque el pasamontañas? Él llegó a decir que era un invento de la CIA, todo el movimiento zapatista. En realidad fue un dimes y diretes de lo que fue el proceso. Aparte, en México entraba a un tratado internacional con los Estados Unidos, y fue justo el 1 de enero creo que del año 94 cuando estalló el movimiento zapatista, cuando supuestamente en México entraba el primer mundo, salía la realidad zapatista. Voy a nombrar algunas de las obras de Sabines. Ya hablamos de Tarumba, poemas sueltos entre el 51 y el 61, Yuria, que es del año 67, donde está este poema que acabo de leer, que dice espero curarme de ti uno de estos días. Ese poema pertenece a Yuria, escrito el año 67. Tlatelolco, año 68. Tlatelolco, no sé si tú sabes que fue en la Plaza de las Tres Culturas en México, donde está la cultura, digamos, azteca, la cultura española de los conquistadores y el Nuevo México. Hay una manifestación del año 68 que terminó con un gran asesinato de estudiantes, porque francotiradores comenzaron a disparar de los edificios y al final nadie sabía quién estaba disparando, si había sido órdenes del gobierno, había sido órdenes de la policía, había sido órdenes del PRI. Nunca. Eso fue una gran matanza en la plaza de Tlatelolco. Esto fue en el año 68.
Recordemos que el mayo 68 en París estaba algo muy parecido. El mundo estaba en un climaterio en ese momento muy sensible. Estaba el movimiento hippie, estaba la generación beatnik, estaban los cuentos de Cortázar, estaba la guerra de Vietnam, estaba el mundo en un trance. Y ocurrió, y ahí publican Tlatelolco ese poemario del año 68. Mal tiempo, año 72. Coincidentemente en ese periodo también Salvador Allende da un discurso en la Universidad de México, un discurso maravilloso que se remata con: nosotros apoyamos a los cristianos que interpretan el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo, que fue muy aplaudido por los estudiantes mexicanos. Año 73, algo sobre la muerte del mayor Sabines, que es su padre, recordando quizás a ese hombre que no sabía leer, no sabía escribir, pero era muy inteligente, muy intuitivo, que había marcado a gran parte, si ellos eran escritores o su hermano había querido ser, y él lo era ahora, era por la magia de esos cuentos árabes, de esas mil y una noches, de esos cuentos libaneses, de partes del Corán y de las aventuras que fue relatando. Él fue marcado, todos somos marcados por nuestros primeros maestros, que son nuestros padres. Y aquí le dedica... Este fue un poemario, fue un trance. Él dijo que cuando murió su madre le costó mucho, no iba a ser lo mismo escribir un poemario a la muerte de su madre, porque fue una carga muy, muy potente para él. Los Amorosos, Cartas a Chepita, el año 83, No es que muera de amor, año 81, La Luna, 88 y Después de todo. Aparte hay otros poemarios y antologías que se fueron sacando. Las cartas a Chepita fueron poemas en prosa Claro. que eran cartas que le enviaba a su esposa, Claro, a su señora, exacto. Josefina. Sí. Estuvo en el Congreso del DF el año 88 como un representante, digamos, de los estados, el estado de Chiapas, representando, ya no como ahora como diputado, sino como un representante del Congreso. Y algo que se escribió también, que Octavio Paz, que a pesar que tuvo una relación bastante complicada por él con él, escribió. Y dice más o menos así: la voz de Sabines está cargado, digamos, por muchas bofetadas, por chaparrones, bofetadas, una risa iluminada que está aullando, su cólera se acelera, la ternura, la cadencia, el calor. Pasa del jardín de la infancia a un salón de operaciones. Para Sabines todos los días son el primero y el último día del mundo. Para Sabines la poesía es y será esa cosa mágica. Él odia a los intelectualoides. Él sabe que los poetas no son creadores y no son formas creadas que ya están preconcebidas. Para Sabines el humor y la ironía están muy mezclados con la ternura en el deber y el no deber. Esa risa culmina con un aullido y termina en categorías. Octavio Paz. El año, acá tengo escrito que el año 65, una compañía discográfica llamada Viva Voz sacó un llamado long play de aquella época, ya famoso, con poemas en su voz, como aquí lo había hecho Neruda, Pablo de Rodo, Gabriel Mistral. Y fue un hit, porque él era muy vendido, él era un rockstar, digamos, de la época, muy querido. Pero las cosas fueron cambiando. Nuestro querido Jaime Sabines visita a una de sus, digamos, cuñadas en su casa y cae por una escalera. Sufre una fractura en la pierna y en el hombro, es operado y para mala suerte de él, en la operación ¿cómo se puede decir? Entran bacterias, 6 tipos de bacterias, se infecta con 6 tipos de virus, los que lo dejarían por los próximos 10 años siendo operado más de 20 veces, en constantes operaciones. Claro, después de tantas operaciones se descubre un cáncer, pero él sufre mucho porque está cerca de 10 años en constantes laboratorios, hospitalizados, sale, vuelve. Digamos, esas bacterias no estaba bien desinfectado, no sé cómo es la palabra, pero el concepto del quirófano no estaba bien. Claro. Y él adquiere esos virus que lo atormentarían mucho. Él sufrió mucho, fue una, digamos,
que los poetas jóvenes dirían que él se convertiría en una especie de héroe del dolor, una especie de mártir que estaba constantemente sufriendo, y esas secuelas lo marcarían de por vida. Se quebró la pierna y la cadera, y él padecía mucho eso, y bueno, y recibió las llamadas de muchos amigos, Octavio Paz, escritores internacionales, que no fue muy reconocido en el extranjero. Claro, él no ganó el Cervantes, no ganó el Casa de las Américas, no ganó el premio Reina Sofía, ni el Príncipe de Asturias, tampoco estuvo en los listados al premio Nobel, pero sí los mexicanos le dieron el premio nacional y reconocimientos tanto dentro de los estados como del mismo gobierno, a pesar que es considerado hoy en México el poeta más famoso y más importante del siglo XX en México. Entre tantas radiografías y cosas así, se descubre que tiene un cáncer y le dan 3 meses de vida. Le dan 3 meses de vida a Sabines, y ocurre que vive un año. Él se hace de fuerzas y a pesar de que no daba entrevistas los últimos meses de su vida, da entrevistas a la televisión internacional, a los mismos mexicanos, y ahí va relatando algunos de sus últimos poemas y hace esa gran presentación en el Palacio de Bellas Artes, que se llenó y quedó un mar de personas afuera, a la categoría de un Leonard Bernstein cuando estaba en su grande orquesta y la gente no dejaba de aplaudir. Con esos cuentos de Cortázar como las Ménadas, donde se aplaude y terminan devorando al director de orquesta, qué sé yo. Sí. Voy a declamar, yo creo que un poema más, y estaríamos cerrando esta tertulia de hoy con un poema que invito a un poeta. Quería hacerte un comentario. Sí, por supuesto, dale. De que Sabines, fíjate, a pesar de haber sido testigo de ese mundo convulsionado en que vivió su infancia y su juventud, no hizo poemas con una fuerza que tuviese un mensaje bélico. Claro. La particularidad de él es que escribía sobre el amor, y él fue en todo momento un poeta intimista, porque hablaba desde su ser, desde su propio pensamiento. Entonces eso yo lo rescato. Yo creo que cuesta, ¿no? Y escribir tanto de uno es bastante difícil, desde uno, porque a uno le cuesta mucho expresar su propio sentir en un poema, que no tenga, digamos, la fuerza y que no sea influenciado por el momento que tú vives. En este caso, por ejemplo, hay muchos poetas influenciados por la política que se está viviendo, la situación económica, el neoliberalismo, ¿no es cierto? Esas corrientes más extremistas, ya que buscan como una revolución más profunda, y que nos obliga, digamos, igual a participar de esos movimientos, pero teniendo como única arma la palabra, porque estamos en contra de la violencia. Entonces, así como se han formado grupos ahora que tienen que ver con eso. Entonces yo rescato del poeta que la poesía es más pura de él, es más pura, es más Sabines, y eso es valorable. Claro, esa es la voz. Claro. Quizás por lo mismo fue la voz del PRI, no tuvo problemas con el PRI, y quizás si él tuvo ese problema cuando los zapatistas hicieron ese levantamiento, quizás él... Además, viniendo de un padre, ¿no es cierto?, analfabeto, y después vino Zapata, que era un indio. Claro, analfabeto, ¿no es claro. Y Villa también, que era un analfabeto. Y Villa y todo ese asunto. Entonces, en ese momento se necesitaba líderes, y los líderes vienen de cualquier lado. Exactamente. Ya, pero basta con que tengan el alma de líder, porque el líder no se crea así de la noche a la mañana, ni se puede estudiar para ser líder. El líder es una condición innata que tienen ciertas personas para esto. Así que eso. Claro. ¿Y tu poema? Sí, 19 de marzo de 1999, Jaime Sabines fallece de cáncer. Le habían dado 3 meses de vida, pero luchó y vivió un año, pero él estaba seguro que él iba a ganar la guerra del cáncer, que él iba a ver ese amanecer. Él lo decía, incluso en algunas entrevistas, él tenía hasta último momento esa esperanza de poder ganarle. Y aquí un poema, para cerrar esto, de su libro, de su poemario Yuria. Aquí va.
Yo no sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor, un cuerpo en silencio, se van llenando el uno y el otro. Cualquier día despertarán sobre los brazos y piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo lo sé, te siento, lo supongo. Lo supongo al decirte que cada vez que estoy contigo, el amor une los cuerpos. Cualquier día despertaremos sobre los brazos y pensaremos entonces que lo sabemos todos. Gracias. Bien. Así cerramos, queridos amigos, de esta tertulia al gran Jaime Sabines, para que lo busquen en la antología de poesía Visor, están muchos de sus textos. Hay una parte que viene de poemas en su voz con un CD. En el YouTube hay muchísimos links. Está el concierto, está el recital en el Palacio de Bellas Artes de México, maravilloso, dura 1 hora y tanto y también es maravilloso. Gracias y nos vemos la próxima semana. Creo que con Ernesto Sábato. Sí, con don Ernesto Sábato, el gran maestro. Gracias.